Hoy 13 de mayo es el Día del Niño Hospitalizado y a continuación nos vamos a adentrar en el Alto Guadalquivir para saber cómo trabajan los profesionales. En concreto, entrevistaremos a Mariana Fernández, maestra, profesora del Hospital Iturgitano del Aula Hospitalaria. Por otro lado, hablaremos con María del Carmen Pérez, presidenta de la Asociación de Niños Hospitalizados. Otra parte de nuestro programa estará dedicado a Luisa María Calzado, supervisora de la Unidad de Hospitalización, y Rosa Moreno, supervisora de la Unidad Especial de Urgencias. Por último, Antonia Gómez, pediatra del Hospital Alto Guadalquivir, también ha querido estar en nuestro programa Otra Mirada de 10 Televisión Andújar y Ser Andújar. Mariana Fernández es la primera de nuestra invitada. Ella es profesora, pero le gusta que le llamen maestra del Alto Guadalquivir, del Aula Hospitalaria del Hospital Alto Guadalquivir de Andújar. Bienvenida, Mariana. Hola, buenos días. Me decía al principio que qué te iba a preguntar. Te iba a preguntar por tu trabajo. ¿Qué labor haces en este Aula Hospitalaria? Pues mira, aquí la intención sobre todo es que la estancia que tienen los niños durante los días que estén ingresados, pues normalizar un poquito su estancia, hacerla entretenida, lúdica y sobre todo también, claro, que no pierdan el ritmo escolar, normalizar su vida escolar también. ¿Cómo es vuestro día a día en el aula? ¿Igual que un aula normal? No hay tanta diferencia, ¿no? Sí, es totalmente diferente. Aquí es totalmente diferente, mucho más personalizado. Intentamos adaptar los ritmos del ritmo de trabajo del niño, de la niña, siempre a las pautas que marcan los pediatras de tipo sanitario. Y el ritmo mucho más flexible, está adaptado desde luego, por supuesto, siempre a su enfermedad, a su patología, a las pruebas que tenga que hacerse, pero por lo demás, pues yo intento seguir el ritmo escolar un poquito, pues siempre empezamos con actividades un poco de tipo lúdica, así de acogida, para quitar un poquito el shock que siempre les suele producir a los niños el estar en el hospital, y ya una vez que ya se han relajado un poquito, que ya han visto que detrás de la bata no llevo pinchazos ni inyecciones, como ellos dicen, pues ya pasamos a las actividades más de tipo curricular y de trabajo, y luego pues acabamos siempre la jornada con algo también ya tipo más relajante, música, ya lo que cada niño le suele gustar hacer, actividades tipo juegos, entretenimiento y eso. El aula hospitalaria del Hospital Iturgitano, ¿cuántos niños tienen, más o menos de qué edades? Pues aquí se atienden niños de todo lo que es la enseñanza escolar, desde 3 años hasta cuarto de la ESO. No obstante, como generalmente suele haber muchos niños también de 0 a 3 años, pues cuando ya son más mayorcitos, de 1 hasta 3 años y eso, pues también se les atiende. Pero básicamente infantil, primaria y secundaria. Generalmente de lo que suele haber más ingresos es de infantil, claro, porque médicamente y eso pues suelen ser los que más suelen ingresar y tener más tipo de enfermedades y eso. ¿Vosotros tenéis algún centro de referencia, algún cole o algún centro educativo? ¿Estáis asociados o dependéis, entre comillas, tú tienes contacto con otros profesores también? Sí, claro. Aquí generalmente las estancias suelen ser de poca duración, los ingresos suelen ser de poquitos días, pero cuando por algún tipo de enfermedad, ya sea pues, algún debut diabético o neumonía y todo eso, que las estancias suelen ser más largas, pues ya lógicamente me pongo en contacto con los tutores del alumno, del alumnado, y para seguir sus actividades igual que en clase y todo eso. ¿Cuál es la primera reacción de los niños cuando entran al aula? Ahora después la veremos. Pues muchos de ellos, gracias a Dios, no la conocen, quiere decir que es la primera vez que ingresan. La familia es lo mismo, pasa muchas veces que no saben que existe este servicio, que existe el aula hospitalaria, y cuando asisten al aula como tal, pues les gusta el aula
está muy bonita, está decorada, no es la clásica aula con pupitres y todo eso, sino que es un ambiente muy acogedor, con muchos juegos, con hilo musical, con muchas actividades, y les suele gustar porque es otro concepto. ¿Cómo esa relación también con los padres? Porque los padres tienen los niños hospitalizados, también es un proceso, entiendo. Pues sí, yo intento que justamente el hecho de que los padres estén aquí, porque una de las ventajas, como yo les digo, el estar ingresado es que los niños y los padres están 24 horas juntos, que suele ser un lujo fuera del ámbito hospitalario, el que los padres puedan dedicarse tanto tiempo a sus hijos, por desgracia, en estos casos por un ingreso. Y intento pues siempre eso, que los padres también aprovechen este tiempo que tienen aquí para estar con sus hijos, pues muchas veces pues me reclaman de tipo información, de tipo pedagógico, otras veces pues tenemos pues servicios de orientación, si es necesario los pongo en contacto con el equipo de orientación educativa, si hay algún alumno pues presenta algún tipo de necesidad de apoyo, y intentamos sobre todo eso, que el tiempo que sea aquí sea un tiempo práctico, un tiempo para ellos útil. Una vez que estudiaste magisterio, ¿cómo te planteaste, Mariana, acceder al aula hospitalaria? Pues mira, yo cuando hice magisterio, después hice pedagogía, psicopedagogía, porque me gustaba, nunca me planteé el hecho de, porque ni siquiera cuando yo estudié, ni siquiera existían las aulas hospitalarias como tal. Entonces cuando se me ofreció la posibilidad de venir al hospital, yo venía de otro, había pasado como todos los maestros por todas las facetas, y justamente esta es la que no conocía, para mí era una experiencia, era un reto, porque sabía que me iba a gustar, pero a la vez era muy distinto de todo lo que yo había hecho. Y me encanta, claro, ya llevo 15 años y me encanta la experiencia en el hospital, porque además del aula hospitalaria como tal físicamente, pues también hago atención domiciliaria en casa para los niños que tienen algún problema que por su enfermedad no pueden asistir al centro, al colegio, y los atiendo en casa, algún problema ya de enfermedad mayor. ¿Qué destacaría de tu trabajo? Pues mira, yo siempre intento, ya te digo, aquí no vamos a hacer milagros porque gracias a Dios las estancias suelen ser muy cortas, entonces siempre intento que haya mucha empatía con la familia y con el alumnado, que la relación sea muy afectuosa, sea muy humana, sobre todo eso, que se vayan con un buen recuerdo, con una buena experiencia de su estancia en el hospital. Que cuando me vean por la calle, como suelen hacer, ¡ay, la seño del hospital!, no me eviten. Por desgracia hay veces que no se supera la enfermedad, pero por el contrario, otras veces que decía la estancia es muy pequeña, hay poquitos niños, hay niños que no han pasado ni siquiera por el aula hospitalaria. Cuando se van, ¿cómo te sientes? Pues mira, hay casos, yo me siento aliviada lógicamente cuando se van, porque eso quiere decir que los niños ya se han curado y todo eso, pero hay veces que pues cuando lleva muchos días y hay veces en que hay una relación, pues me da penilla, claro, me da penilla el hecho que se vayan, porque es verdad que hay veces que, sobre todo los niños más pequeñitos, pues que cuando están bien ya, pues que no se quieren ir, que no se quieren ir a sus casas, porque aquí tienen un ambiente, lógicamente, que están, pues eso, son los protagonistas, son los reyes, están con su papá y con su mamá, o con su papá y su mamá 24 horas, reciben regalitos de la visita, bueno, cuando se podían hacer visitas, ¿no? Ahora por el COVID es todo diferente. Se les intenta que tanto el personal sanitario como por mi parte todos ellos sean eso, pues los reyes, los protagonistas, y pasa muchas veces que cuando les dan el alta, pues hay algunos casos que no se quieren ir, claro, que ellos ven aquí que esto es lo ideal. Me llama mucho la atención tu bata. Sí, pues mira, esta bata tiene historia. Esta bata me la proporcionó Lucre, que es actualmente la supervisora de enfermería, porque yo siempre había pedido el que, no por distinguirme, sino todo lo contrario, que mi bata no fuera igual que la del resto del personal sanitario, porque ellos, pues, sin querer, sobre todo los pequeñitos, asocian la bata blanca lógicamente, con las agujas, como ellos dicen. Entonces quería que es una bata que fuese un poquito más lúdica, más divertida, y esta pues me la proporcionó Lucre. Está claro que el ser profesor, el ser maestro es muy vocacional, pero bueno, en tu caso también es especialmente vocacional. Sí, ya te digo que aquí nos olvidamos muchas veces del aspecto puramente curricular y pasamos a ser, pues, si hace falta con la familia, pues un poquito de, aunque no los conozcas, tienes que sacar un poquito de empatía, de estar con ellos, o sobre todo al principio, que las familias suelen
según las enfermedades suelen estar un poco en shock, y sobre todo en la atención a domicilio, porque ahí en la atención domiciliaria pues ya sí es verdad que entras en la casa, y entrar en un domicilio de una familia ya es involucrarte y pasar a ser casi uno de ellos, porque una vez que entras en su casa ya vivencia ya con la familia, con la abuela, con los padres, con el alumnado, ya es otra experiencia. Como esa atención domiciliaria, que mucha gente seguro que no lo sabe. Pues mira, la atención domiciliaria se presta al alumnado que por problemas de salud no puede asistir al centro durante largos periodos de tiempo, mínimo un mes. Y la intención es la misma que en el hospital, es intentar normalizar el ritmo escolar del alumno, que no pierda su ritmo escolar, que normalice su día a día, que siga en contacto con sus profesores, con sus compañeros, y por supuesto pues se hacen todas las actividades curriculares que el tutor y que el centro pues aconseja, desde tareas diarias, exámenes, pues ya depende del nivel en el que esté el alumno, de la enfermedad por supuesto y del pronóstico con el que puede trabajar. Pues muchas gracias, Mariana, te dejamos entonces en clase. Muy bien, pues muchísimas gracias. Luisa y Rosa son supervisoras de aquí del Hospital Alto Guadalquivir y que también se han querido unir a este Otra Mirada Especial Día del Niño Hospitalizado en 10 Televisión Andújar y Ser Andújar. Bienvenida. Gracias. Gracias. Bueno, contadme, Rosa, ¿cómo es tu día a día? Bueno, mi día a día como supervisora y con respecto a los niños, bueno, en nuestro hospital, es verdad que atendemos mucho a los niños, queremos que se sientan lo más arropados posibles, ya no solo por los especialistas sanitarios, sino también por sus familiares, que sabemos que es un cambio muy drástico cuando un niño viene a un hospital, y entonces intentamos que ese cambio y que esa situación sea lo menos agresiva posible. Entonces, por ejemplo, las enfermeras de pediatría llevan, que eso hemos conseguido, que lleven una casaca con dibujitos para que se sientan cercanos, para que los niños no vean ese pijama blanco y ya no se asusten con nosotros, porque es verdad que tenemos pues eso, puede ser complicado para los niños el venir a un hospital. Luego también las habitaciones en unidad especial, por ejemplo, pues también tenemos para que estén distraídos televisión en todas las habitaciones, intentamos que las mamás estén cómodas con ellos, entonces los niños tienen su cama y las mamás tienen un sofá que se hace cama también, pues para que descansen y todo el tiempo que estén con los niños en la habitación sea lo más cómodo y agradable posible dentro de pues esa situación complicada que pueden estar pasando. También tenemos, por ejemplo, en la unidad especial unas persianas interactivas donde esas mamás o esos papás con esos móviles que todos tenemos tan modernos pueden descargarse una aplicación y el niño jugar con esas cortinas y un poco así hacerle la situación más agradable. Y no sé, un poquito más con respecto a los niños en la zona de unidad especial y urgencias. En urgencias también tenemos un doble circuito por donde entran los niños por una zona solos, con su sala de espera solos también adecuada, con dibujos, con libros, con mesas adecuadas a su estatura. Intentamos, como he dicho antes, que sea una situación donde vivan lo menos agresiva posible. ¿Cuál es la primera reacción, Luisa? Cuando llegan los niños, ¿cuál es su primera reacción? ¿Cómo se comportan? Hombre, la primera reacción que tienen siempre es de miedo, de susto. Primero porque están en un sitio donde que no conocen a nadie, además tienen miedo de que le vayamos a hacer daño y eso, están fuera de su hábitat natural, vamos, de lo que es su casa, su familia, su hogar, y fundamentalmente eso, esa es la reacción primera. Normalmente cuando tienen esa primera reacción, ¿de quién os rodeáis? Quiero decir, de vuestros compañeros, también los padres, un poco cómo introducir esa primera reacción, cómo cortáis esa primera reacción. Hombre, sobre todo permitimos el acompañamiento del menos con los padres en todo momento. Entonces ellos pues al menos están con sus padres y se sienten más seguros, sienten más seguridad que si hacemos algo cuando no están los padres y se sienten solos. Dicen, Rosa, que los niños se adaptan a todo enseguida. ¿Vosotros lo notáis? Bueno, depende, esta no es una situación normal. Un ingreso en un niño es un cambio en su estado de vida de 360 grados, entonces
Sí, es verdad que son adaptables y tal, pero esto es una situación complicada. Entran a una urgencia donde podemos llegar a pincharlos, hacerles técnicas agresivas, entonces intentamos que sea lo menos traumático posible y siempre acompañado de sus padres, porque como decía Luzma, es con quien se sienten seguros, pero intentamos que luego ese cambio cuando ya ingresan, porque es verdad que si es un episodio en urgencias es poco tiempo, pero cuando ya es un ingreso más largo, sí intentamos en hospitalización, igual que en la unidad, que estén lo más adaptado a cómo estarían en su casa. Entonces, para que el cambio sea lo menos brusco posible. ¿Cómo ese cambio también para los padres? Porque también un poco hacéis de psicólogas, también tienen que asimilar que quizás se queden un poco de tiempo aquí en el hospital. Sí, a veces es complicado, pero es verdad que empatizamos mucho, hablamos mucho con ellos, a veces lo que dices tú son más fuertes o lo llevan mejor y hay veces que piensan que va a ser un episodio de 2-3 días y se les puede alargar más. Entonces siempre estamos muy cercanos. Es verdad que yo, por lo menos la experiencia que tengo aquí en este hospital, yo empecé aquí también de enfermera de pediatría, igual que Luzma en hospitalización, y sobre todo pues estar muy cercanos, escucharlos mucho, apoyarlos y siempre estar ahí. ¿Cómo ha cambiado vuestro trabajo, Luisa, desde que comenzó la pandemia? Bueno, sobre todo las restricciones que hemos tenido con respecto a las visitas, al acompañamiento, sobre todo eso ha sido lo peor, pues antes en condiciones normales, cuando no había COVID, pues los niños permitíamos todo tipo de visitas, no solamente los padres que acompañaban, sino que podían venir los abuelos, podían venir los tíos y el resto de familiares. Ahora con el tema del COVID las visitas se han restringido, no quedaba más remedio y claro, eso ha sido un cambio radical porque ya no contamos con ese apoyo que quizás antes teníamos con el resto de la familia. ¿Se valora quizás, Rosa, más la actitud que tenía antes o lo que tenía antes, se valora más ahora? Con respecto a los familiares, dices. Con respecto a las visitas, por ejemplo, a los familiares, ¿la vida que llevábamos antes se valora ahora más, por ejemplo? Sí, yo creo que sí, porque es verdad que este bicho, el COVID, es un bicho muy deshumanizado y lo estamos viendo en niños y en adultos. El que esa gente, yo creo que todos necesitamos el calor humano, el apoyo y una visita, el ponerte la mano en el hombro en algún momento es algo muy importante. Y los niños, lo que hablábamos, lo necesitan mucho más porque ellos están acostumbrados a los padres, a los abuelos, a los primos y ya en una circunstancia normal con el COVID no los tienen o no los han tenido, ahora ya parece un poco más que vamos entrando en una normalidad con los colegios y tal, pues en el hospital lo han notado muchísimo más. Le preguntaba antes, Luisa, a Mariana, a la maestra, cómo es ese momento en el que los niños ya se encuentran bien, abandonan el hospital, bueno, ¿cómo les decía hasta luego o adiós? Bueno, siempre le decimos, esperamos no volver a verte más aquí por lo menos, en otro sitio donde quieras, ¿no? Bueno, pues le preguntamos sobre todo a los padres más que a los niños, ¿no? Si se van con algún tipo de duda, si necesitan algún tipo de apoyo por parte nuestra y ese tipo de cosas. Hoy el Día del Niño Hospitalizado, se trata un poco de visibilizar este día y de que los niños que también están en un hospital no es un sitio hostil, sino que están acompañados por sanitarios, acompañados por maestros, personas que le apoyan, que le van a curar y que están junto a ellos y junto a sus familias, que también es muy importante. Sí, la verdad que sí, es sobre todo eso, que no se sienten solos y yo creo que aquí conseguimos eso. Mariana, como os ha comentado antes, siempre está muy pendiente de todos los niños que tenemos hospitalizados, si pueden ir a la zona que tiene de clases o de juegos en hospitalización, porque en la unidad siempre cuando están ahí es porque necesitan unos cuidados más con monitorización o tal, que no les permite trasladarse o porque necesiten oxígeno o algo, trasladarse a esa zona. Entonces Mariana siempre está muy pendiente, les trae juegos, les trae si necesitan hacer deberes o si los ve más mayores, cosas que los tenga animados y los tenga un poco, pues eso, un poco desconectados de lo que están sufriendo en ese momento. Y los compañeros también, bueno, los compañeros de pediatría, ya sea de unidad como de hospitalización, es verdad que, bueno, tenemos allí millones de dibujos que nos hacen los niños, porque enseguida ven que estamos cercanos, la verdad que verles una sonrisa es todo un logro y con una satisfacción enorme. Pues muchísimas gracias a las dos, a Rosa y a Luisa María. Ahora nos vamos con Mari Carmen, ella es presidenta de una asociación también. Muchísimas gracias a vosotros.
Hemos entrevistado a una supervisora, a una pediatra, a sanitario en definitiva, pero hay otra parte también, no solo los niños, las familias y los padres, sino que hay otra parte súper importante y es la parte de Mari Carmen. Bienvenida. Buenas tardes, María. Mari Carmen, tú eres presidenta de una asociación. ¿Cómo se llama esa asociación y un poco en qué consiste, cómo trabajáis? Pues soy presidenta de la asociación Adenio. Esta asociación se fundó en 2018 y surgió pues unos padres, somos un conjunto de padres que bueno, hemos vivido la experiencia de tener a nuestros hijos hospitalizados. En mi caso, pues mi hija nació prematura y bueno, pues la experiencia fue que pues mi hija necesitó estar hospitalizada durante mucho tiempo. En su primer mes de vida lo pasamos en la UCI del hospital y bueno, pues la verdad es que los profesionales del hospital, enfermeros, auxiliares, pediatras, se volcaron con nosotros. Se han portado fantásticamente, tanto profesional como humanamente. Después, a lo largo de la vida de mi hija, hemos necesitado varios ingresos de larga duración. Igualmente se han volcado, incluso han sido traumáticos y ellos mismos han excedido de su trabajo, incluso han tenido que terminaba su jornada laboral y se quedaban con nosotros, tanto con mi marido como conmigo, con mi hija, hasta que, por ejemplo, se estabilizaba la niña y nos acompañaban en ese duro proceso. Yo no tengo nada más que agradecer, dar las gracias eternamente a Lucre, a Maricruz, a Yelchu, a Maripaz Tello, a Toñi, la pediatra, no sé, no podría, a Bebo, no podría nada más que agradecer a todas esas personas y me dejo a muchísimas que en todo momento han estado al lado nuestra. Por eso me puse en contacto con varios padres, porque ya no tienes a profesional a tu lado, sino que te haces amigo. Hablando con estos padres, pues te pones en contacto con ellos y dices que ya no solo tienes que agradecer a estos profesionales de alguna manera, y decidimos constituir una asociación que le ayudase y aportase algo al hospital. Entonces Adenio se formó para promover ayuda a la sanidad pública, como defendiendo los derechos de los niños hospitalizados. Como pues, por ejemplo, pues ayudamos a que los profesionales que atendían a los niños hospitalizados tuvieran, por ejemplo, las batas con distintivos infantiles. Ayudamos también a que, bueno, pues nos pusimos en contacto con otros padres que estaban hospitalizados en otros centros, en otros hospitales de provincia, y lo comparamos con nosotros, que teníamos un hospital comarcal, y sin embargo nosotros teníamos una atención más personalizada, y decíamos, como un hospital de provincia tenía una atención menos personalizada que nosotros. Entonces nosotros necesitábamos potenciar ese diamante en bruto que tenemos aquí en Andújar, y sobre todo ayudar a esos profesionales que tenemos, que tienen una calidad humana y profesional grandísima. Como ese momento en el que te dan un diagnóstico, tu hija es ingresada, sigue siendo ingresada en diferentes ocasiones, pero en definitiva tú mira a tu alrededor, no digo atrás, mira a tu alrededor y está lleno de personas que te van a ayudar, que va a salir adelante y que te va a hacer este proceso, tanto a ti como a la niña, un poco más fácil, por llamarlo de alguna manera. Estos profesionales te ayudan porque además te enfrentas a diagnósticos que en mi caso, por ejemplo, eran graves, y sin embargo te lo explican de tal manera que te lo hacen ver fácil, te hacen ver que hay solución, que no te preocupes, que esto va a seguir adelante y que vamos a estar apoyándote. Te ayudan a que tú lo asimiles y a que todo va a salir bien, y tú tienes que confiar en ellos.
Obviamente no hacen magia, pero sí que es verdad que tenemos que dejarles su margen para que ellos hagan su trabajo. Y en mi caso sí que es verdad que puedo nada más que decir que es verdad que trabajan y que lo hacen muy bien. Como presidenta, como mamá también de una niña que está hospitalizada, ¿qué recomendaciones o qué consejos, por llamarlos de alguna manera, le puedes dar a los papás que nos estén viendo, que estén o hayan estado en tu misma situación, o a los futuros papás que a lo mejor puedan tener un problema y necesiten de vosotros? Pues yo les recomendaría, sobre todo, ponerse en contacto si necesitan. Nosotros proporcionamos ayuda psicológica, si en todo caso, como si la necesitan, ponerse en contacto con nosotros a través del correo adenios2018@hotmail.com. También les recomiendo que cuando oigan el diagnóstico, que escuchen, aunque sea un poco duro, escuchen tranquila y pacientemente lo que les están diciendo los profesionales, que pidan que si no entienden algo que se lo expliquen todas las veces que sea necesario, porque los profesionales no les van a poner ningún tipo de traba y sobre todo que sepan confiar en ellos y le dejen hacer su trabajo, porque nosotros solo con nuestros nervios los vamos a entorpecer. Y si ellos todo lo que estén en sus manos lo van a hacer. Y sobre todo si nosotros guardamos la tranquilidad, nuestros hijos también lo van a guardar. Es verdad que la asociación lleva poquito tiempo, me has dicho que empezó en 2018, sí. Estamos en mitad de una pandemia, a lo mejor no habéis podido hacer muchas actividades, pero bueno, ¿cómo trabajáis vosotros? En mitad de la pandemia, no, claro, con los inicios de la pandemia no nos dejaron ya acceder a las visitas, pero nosotros sí que es cierto que cuando pudimos iniciar, pues hemos podido visitar a los conocidos, hemos podido ponernos en contacto con ellos por teléfono. Hemos podido hacer, pues, por ejemplo, la iniciativa de, por ejemplo, donar aquellos juguetes para ayudar a Mariana. Yo en concreto he donado los juguetes de mi hija, que están nuevos, para que el aula del hospital tenga más recursos, porque Mariana hace un trabajo excelente y es digno de admirar. Y obviamente es necesario que seguir apoyando a esas familias y todos aquellos que estén con nosotros y que necesiten de nuestra ayuda, pues nosotros les decimos a todos aquellos que se ponen en contacto con nosotros que si necesitan, conocen a alguien que necesite de nuestra ayuda, que aquí estamos. Tanto a ti como a Mariana, como al resto de profesionales, le he dicho que el hospital no es un sitio hostil, que también se puede estar allí, se puede estar ingresado, se puede superar la enfermedad, en fin, que en la primera impresión intentáis también calmar a los padres y al niño también. Sí, es lo fundamental, porque lo que hay que transmitir es que esto no es el fin de todo, ni es un problema que no se puede superar, sino que es un obstáculo que hay que se ha puesto en el camino, pero que no significa que esto no se pueda llegar a superar, sino que tenemos que salvarlo de alguna manera, y que aquí está la ayuda y que vamos todos a una, y que alguien, están los profesionales, está la asociación, está la familia, que también es fundamental, que todos a una los van a levantar y que van a seguir adelante. Y ven, con el paso del tiempo, que se puede conseguir. Pues muchas gracias, Mari Carmen. Si te parece, nos quedamos con ese mensaje de ánimo. Muchas gracias. Antonia es otra parte de otra mirada. Ella es pediatra. Buenas noches, buenas tardes. Bienvenida a nuestro programa, en definitiva. Hola, buenas tardes. ¿Cómo es ese momento en el que le comunican los padres, qué es lo que está pasando? No sé si es un proceso, el diagnóstico, lo que está ocurriendo con su hijo. Bueno, nosotros como facultativos en pediatría nos enfrentamos ya a lo que es el niño
a actuar sobre el niño cuando es enfermo. Entonces nosotros partimos tanto de la asistencia a nivel de consulta externa, pero sobre todo la parte más importante, y cuando tenemos que decirle a los padres, tiene más dificultad para nosotros, explicarle a los padres cuando un niño realmente entra por urgencia y está enfermo. Una vez que lo hemos asistido, pues tenemos que comunicarle a ellos, explicarle el diagnóstico, intentamos hacerlo con las palabras más fáciles para que ellos nos entiendan y que el niño esté en la situación más cómoda. Siempre procuramos que esté acompañado por los padres y le explicamos a los padres cuál es todo el proceso de eso, permitiendo que ellos nos pregunten todas las dudas que tengan, para que en ningún momento sea una situación hostil, sino todo lo contrario, que nosotros procuramos hacer de una situación complicada, algo nuevo, el ingreso de tu hijo, procurar que sea suavizarlo lo máximo posible, también dependiendo de la gravedad del niño que ingresemos. Sí que es verdad que, bueno, a lo mejor la primera impresión, bueno, pues se lo pueden tomar de forma regular, ¿no? Pero la idea es decirle la verdad, decirle lo que hay, pero de forma calmada, sí, para que lo entiendan. Sí, siempre tenemos que contarle la verdad a los padres, ya partimos desde niños que ingresamos desde procesos más leves a procesos que pueden ser más importantes, incluso diagnósticos que vamos a empezar un estudio y pueden ser con resultados complicados, pero siempre intentamos suavizarlo para que los padres lo entiendan bien y permitiendo siempre que ellos estén totalmente en contacto con nosotros para todas las dudas que le puedan surgir y hacer de todo este proceso que es duro para ellos, hacer un proceso mucho menos complicado. Normalmente, ¿cómo reacciona junto con los niños? No sé, ¿cómo es ese proceso, cómo es esa reacción? Tenemos todo tipo de reacciones, hay padres pues que hay que aprender a calmarlos de una forma porque pueden reaccionar de formas muy diferentes, hay padres que reaccionan con mucha ansiedad, otros con más o menos agresividad, entonces nosotros lo que tenemos que adaptarnos a esa circunstancia y bueno, y según pues cada padre dar las explicaciones y calmarlos. Con los niños normalmente reaccionan todos bien, los niños más mayorcitos se oponen muchas veces cuando les explicas que van a ingresar, se oponen al ingreso, manifiestan rabietas y todo, y también los calmamos porque siempre le explicamos que ellos van a estar en una habitación, que siempre van a estar sus padres con ellos. Los calmamos explicándoles pues que tienen tele, que van a poder estar viendo los dibujos o lo que ellos quieran, y normalmente ante una primera reacción que suele ser negativa tanto por los padres como por los niños más mayorcitos que se dan cuenta, normalmente al final se tranquilizan tanto los padres como los niños. En definitiva, hacerle ver lo que ocurre, pero que en ningún caso están solos, que están respaldados por vosotros, por una asociación que a continuación hablaremos con la presidenta, en fin, que no están solos. Sí, no, en todo momento, además, este es un hospital que es como muy familiar y se sienten tanto los padres como los niños, siempre están muy protegidos por todo, desde que entran por el servicio de urgencias, tanto por todo el personal de urgencia, como luego por la parte nuestra, como pediatras, como parte asistencial, y luego dentro en la parte de la unidad o hospitalización donde tengan que ir. Siempre están acompañados, en ningún momento el niño se queda solo, incluso si es necesario, hasta en la parte de críticos, entramos a los padres si vemos que es necesario para los niños. Una última pregunta, no quería pasar sin preguntártela. Va a haber un bloque materno-infantil en el Hospital Alto Guadalquivir próximamente. ¿Cuál es el proyecto? ¿Cómo va a ser? Bueno, esa es una innovación importante. Nos presentaron el otro día el proyecto, hay una adjudicación para realizar un bloque materno-infantil, lo cual va a suponer un cambio importante en el hospital. Primero porque ahí se va a poner la unidad materno-infantil, va a ir totalmente independiente, que es una de las cosas que siempre también hemos luchado mucho aquí el servicio tanto de gine como de pediatría, y eso va a suponer más camas tanto para pediatría como para la unidad maternal. Y bueno, un proyecto muy interesante y que va a generar cambios muy importantes. Está en adjudicación, esperemos que todo vaya para adelante. ¿Cómo es vuestro día a día? ¿Cómo ha cambiado en la pandemia?
Bueno, en la pandemia, a ver, una cosa que hemos tenido, pues un poco gracias a Dios, en la pandemia es que los niños han tenido poca afectación, pero sí ha cambiado mucho, pues como comentaban las compañeras, los niños se han restringido las visitas, pueden estar acompañados normalmente de un familiar, aunque hay circunstancias en las que permitimos que se quede tanto los padres, tanto el padre como la madre, pero sí que ha cambiado porque tienen menos movilidad, no hay menos movilidad en el hospital, pueden compartir menos la sala de juego, no tienen esas visitas de familiares, de los abuelos, de los tíos, primos. Sí que se ha notado mucho y a pesar de eso decir siempre que la pandemia menos más que a los niños les ha afectado muy poco. Pues muchas gracias, Antonia, te dejamos que pase ahora mismo consulta. Sí. No te molestamos más, muchas gracias. Venga, de acuerdo, muchas gracias a vosotros. Hasta luego.